¿Quién necesita misericordia? Amén. Dice en las Escrituras, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Hoy vamos a ver una de las bienaventuranzas que justamente Jesús en el Sermón del Monte enseña justamente a sus discípulos. Y a través de las bienaventuranzas hoy estamos aprendiendo a conocer el carácter de Cristo. Y si tú y yo queremos reflejar el carácter de Cristo, tenemos que empezar justamente por las bienaventuranzas. Cada una de ellas está reflejando quién era Cristo en carácter. Y hoy debemos hoy de replicar el carácter de Cristo en todo tiempo, en todo momento. Porque esa es la vida que agrada a Dios. Y obviamente a través del carácter de Cristo reconocemos que tenemos que movernos en el amor de Él. Nos tenemos que mover bajo su gracia de Él. Y ante todo tener la sabiduría de Él para poder tener discernimiento en todo tiempo. Nuestra vida está llena de decisiones. Y si tú hoy no tienes el discernimiento para tomar la decisión que corresponda para la gloria del Señor, te vas a estar equivocando. Y vas a estar errando una y otra vez. Entonces, por eso es importante que leamos la palabra. A través de la palabra vamos dándonos cuenta el carácter de Cristo. Hoy vamos a ver los bienaventurados. El título de hoy son los bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué significa misericordia? De repente es confundida con la gracia. Y en algunos momentos puede ser la gracia y misericordia dependiendo del texto de la Escritura. Pueden ser iguales, pueden ser sinónimos. Pero yo te invito a que hoy pongamos una diferencia entre la misericordia y la gracia. La misericordia es que Dios nos perdona sin merecerlo. Y Dios nos perdona en todo tiempo, en todo momento, todos los días nos perdona, sin merecerlo. Y la gracia es que Dios nos sustenta sin merecerlos. Hoy tú tienes un trabajo, tienes salud, tienes una casa, tienes un trabajo. Todo esto viene por su gracia, sin merecerlo. La misericordia viene del griego eleo con doble E y acento en la última E, eleo. Y significa compasivo. Significa alcanzar misericordia o recibir misericordia. Eso significa eleo. Hoy vamos a ver la quinta condición para ser dichosos, para ser felices. Y tiene que ver con la compasión. Aquí la pregunta de inicio es, ¿eres compasivo? ¿Practicas la compasión? ¿Tienes misericordia? ¿Tratas a la gente como no se merece? Y el versículo es muy claro. Bienaventurados los que son misericordiosos. Porque ellos recibieron misericordia. ¿Qué recibiste tú? ¿Qué recibí yo? Misericordia. Luego entonces, si tú y yo recibimos misericordia y por eso somos salvos, nos ha acercado Dios justamente por su misericordia. La pregunta es, ¿eres misericordioso como Cristo fue contigo? ¿O fue conmigo? ¿Es fácil realmente perdonar? Lo creo que una persona que no tiene a Dios no puede perdonar. Porque el perdón es sobrenatural, es un acto de Dios en la vida del creyente.
La gente en el mundo dice, te perdono, pero no olvido. Y eso no es perdonar. Eso no es perdonar. O dicen que te perdone Dios porque yo no soy Dios. Porque no saben, no conocen, son ignorantes a las Escrituras. El cristiano debe de perdonar por él. Porque es una relación entre Dios y él. Amén. La compasión o la misericordia es el amor orientado hacia el miserable. El que vive en la miseria, es decir, el que vive sin Dios. Ese es el miserable. Y así estábamos muchos de nosotros. ¿Qué está implícito dentro de la misericordia? Está implícito la gracia y la bondad. Y obviamente eso nos lleva a entonces a entender lo que Dios hoy derrama en nosotros es lo que también tenemos que derramar hacia nuestros semejantes, porque la misericordia es un atributo de Dios y es un atributo comunicable que lo podemos nosotros practicar, tener. Por eso es un atributo comunicable, se lo comunica justamente a la iglesia. Entonces la misericordia es la expresión compasiva de Dios en el creyente hacia la persona que lo necesita. La misericordia es alguien que no merece ser amado, alguien que no merece ser perdonado. Por eso es misericordia. Porque si tú mereces algo, ya no es ni gracia ni misericordia. Entonces Dios nos perdona sin merecerlo. Y lo decíamos ayer en el estudio, decíamos, aquellos que hemos recibido misericordia de Dios y la hemos experimentado, hoy decimos, wow, realmente Dios es misericordioso, porque las veces que yo he fallado era para que Dios me hubiera llevado a llamar antes. Y Dios no lo hizo. O haber recibido una disciplina fuerte de parte de Él con toda la autoridad y derecho porque yo no merecía. Y ahí ves realmente cómo Dios es misericordioso. ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Por méritos tuyos? ¿Qué hiciste tú? ¿Fue por méritos humanos la salvación? ¿O por méritos de Jesús? Ahora vamos a ver qué dice Tito 3:5. Vamos a Tito 3:5. Vamos a leer desde el versículo 3. Hoy tenemos que aprender a vivir con compasión. Compasión y compasión. Apasionate de las cosas de Dios y ten compasión de aquellos que claman esa misericordia, aunque no te lo digan, aunque no lo reconozcan, aunque no conozcan al Señor. Ten misericordia de esos corazones, porque Cristo tuvo misericordia desde antes que tú lo conocieras a Él. Dice aquí en Tito capítulo 3 versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así era nuestra vida sin Cristo. Así era nuestra vida sin Cristo. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor y Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso fuimos salvos y por eso hemos sido salvados, por su misericordia. Y son nuevas cada mañana. Todos los días Dios te perdona. Todos los días Dios me perdona. En todo tiempo Él me perdona. Y no nos paga conforme a nuestras obras,
Si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, no habría congregantes. Pero Dios realmente es grande en misericordia y tardo para la ira, es lo que dicen las Escrituras. Dios es el Padre de las misericordias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3. Dios, siendo rico en misericordia y grande en amor, salva a pesar de la condición de muerte espiritual del pecador. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Todo el mundo puede ser misericordioso? ¿Todo el mundo puede ser misericordioso? La respuesta es no. No todos pueden ser misericordiosos. Solo aquellos que están alineados, vinculados a Cristo. Son los únicos. ¿Por qué? Porque el cristiano ha dejado de vivir él, mas Cristo vive en él. Es lo que dice la palabra. ¿Ya no vivo yo? ¿Ya no vivo yo? Y si Cristo vive en ti, seguramente entonces tú estás hoy practicando la misericordia. La identificación con Cristo conduce a la práctica de la misericordia. Y es una exigencia de Dios el que tú y yo seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque el creyente debe de vestirse de entrañable misericordia. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay acá? O sea, Dios te escogió a ti. Y dice aquí: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Aquí dice que la misericordia tiene que justamente seguirnos. O tenemos que seguir a la misericordia en todo tiempo, en todo momento. ¿Qué te impide ser misericordioso? ¿Que te sientes más perfecto que el otro? ¿Es así? ¿Tú te sientes más perfecto que el otro? ¿Tú te sientes impecable ante el pecador? ¿Qué te impide ser misericordioso? ¿El orgullo? ¿La soberbia? ¿Qué te impide ser misericordioso? Porque ante los ojos de Dios todos somos miserables. Todos. Todos. Por eso necesitamos de Él y necesitamos de su misericordia. ¿Qué sentía Jesús cuando le llevaban a los enfermos, al paralítico, al ciego, al cojo, al manco, al muerto? ¿Qué sentía Jesús? ¿Por qué lo sanaba? Por compasión. Por compasión. ¿Por qué te sana a ti? ¿Por qué me sana a mí? Por compasión. Porque seguimos hoy siendo rebeldes, seguimos siendo insensatos, contumaces, seguimos siendo orgullosos. A veces nos comportamos como si no tuviéramos a Cristo en nuestra vida. Y Dios sigue siendo fiel a través de su misericordia. Porque nunca nos paga conforme a nuestras obras. ¿A cuántos Dios consolaba? Después de haber perdido a un ser amado, ¿a cuántos Cristo consolaba?
Ahí tenemos a Marta y a María cuando perdieron a Lázaro. Y tenemos una gran enseñanza, donde a veces, tenemos una de las enseñanzas donde Dios muestra el corazón del hombre, de todos los hombres. Y ese grupo pequeño de hombres es el reflejo de toda la humanidad completa. Donde no hay un amor, hay un desamor, hay un odio, hay un rencor hacia el mismo hombre. Evangelio de Juan, capítulo 8. Seguramente lo has leído, seguramente a lo mejor lo tienes subrayado. Dice que fue llevada ante él una mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Era una pecadora. Nada más que fue una pecadora descubierta, con un pecado visible. ¿Y cuántos pecados? Muchos son invisibles, que solamente Dios y tú sabes que son pecados, como la mentira. El odio, la amargura. Hay muchos pecados que no se ven a simple vista. La gente que está borracha, te das cuenta que está borracha porque está controlada por el vino. La gente que es maldiciente de la abundancia del corazón, habla sus palabras y dice: esa persona es pecadora, maldice mucho. Pero hay pecados que no se notan, pero que Dios ve. Tú puedes engañar a tus padres, puedes engañar al pastor, puedes engañar a tu jefe, a Dios nunca. Y aquí dice que muchos le presentaron justamente a esta mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y de acuerdo a la carta de Moisés decían que tenía que ser ¿qué? Apedreada. Y dice que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra y con el dedo. Y como fuera mucho la insistencia de este grupo, de los que se sentían impecables, se sentían sin defecto alguno, eran completamente para ellos mismos santos, limpios, puros. Y dice que, enderezándose Jesús, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y hoy, hasta el día de hoy, mucha gente es el primero en lanzar la piedra ante la persona que para él es un pecador. Y hay muchas maneras de lanzar piedras hacia el pecador. Cuando tú comienzas, dices palabras hirientes, palabras que humillan. Porque te hizo o porque no hizo. Porque te dijo o no te dijo. Porque hizo o no hizo. De acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu sentir, a tu ofensa. Entonces tú respondes con mal. Y ya fuiste vencido de lo malo. Porque tú te sientes justamente más limpio que el otro. ¿Cuántas veces en el matrimonio sucede justamente eso? Cuando sentimos que nuestro cónyuge es más imperfecto que nosotros y lo tenemos justamente en juicio. Y Jesús fue claro: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué les dijo su conciencia? Efectivamente, la mujer que está enfrente de ti es pecadora, pero tal vez tú eres mayor pecador que ella, porque ella al menos fue encontrada de un solo pecado, y tú tienes 10 pecados no confesados y los sigues ocultando. ¿Cuántos pecados hay dentro de ti que no has confesado? Porque los sigues practicando. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué derramó Jesús? Misericordia. Y muchos de nosotros somos justamente así. Donde hoy Jesús te está diciendo: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y aún sigue siendo Dios misericordioso con cada uno de ustedes. Y seguimos ofendiendo a Dios y seguimos siendo rebeldes ante Dios. Y Él te sigue diciendo una y otra vez: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Qué te está deteniendo no ser obediente? ¿Qué te detiene no ser realmente apartado para Dios? Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. ¿Con quién comía Jesús? ¿Con quién comía Jesús? ¿Con los reyes? ¿Con el Sanedrín? ¿Con quién comía Jesús? Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hasta el día de hoy Jesús se sienta a tu mesa, o viceversa. Hasta el día de hoy Jesús permite que te sientas a su mesa y que vivas en su casa hasta el día de hoy. Porque es la casa de Él, no es tu casa. Y hasta el día de hoy, hoy comemos, hoy desayunamos, hoy cenamos, hoy dormimos en su casa. Y eso debería llevarnos a un arrepentimiento genuino, a una vida de verdad que lo honre y lo glorifique a Él. Porque Él sigue siendo misericordioso con cada uno de nosotros. El ejemplo supremo de la misericordia de Cristo se manifiesta justamente en la misma cruz. Ahí se manifiesta justamente el supremo ejemplo de la misericordia. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Esta, una de las 7 frases que Jesús pronunció en la cruz. Él había sido realmente llevado a la cruz por todos nosotros. Y nosotros mismos llevamos a Cristo a la cruz. Y Él estando justamente en un momento de agonía, de dolor, y no solamente físico, sino espiritual, porque Él sabía que Él cargar con todos los pecados de la humanidad, venía a haber una separación entre Él y su Padre. Y dice aquí, en el versículo 34 del capítulo 23 de Lucas, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Aún en ese tiempo, en ese momento justamente de dolor y un momento de separación con el Padre, Él dice: perdónalos, Padre mío. Y hasta el día de hoy Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros, porque seguimos siendo pecadores delante de Él. Y Él sigue diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo ya pagué el precio. Yo morí por sus pecados, por todos sus pecados. Ten misericordia de ellos. Pero a veces sí sabemos lo que hacemos, que eso es lo más triste. Ellos no conocían a Cristo como tú y lo conocemos el día de hoy. Ellos no tenían la Biblia como la tienes tú el día de hoy. Ellos no tenían un tiempo con el Señor como tú lo tienes el día de hoy. Y sin embargo sí sabes cuando tú pecas y lo haces de manera voluntaria.
Eso es más grave, porque ya no somos pecadores delante de Él. Éramos pecadores porque no sabíamos que era el pecado, y vivíamos en el pecado tú y yo, por no saber qué era el pecado hasta que venimos a las Escrituras. Dicho esto, entonces, si tú y yo conocemos qué es el pecado y lo seguimos haciendo, ya no es pecado, es transgresión. Estamos siendo transgresores ante los mandatos divinos. Poco te importa hoy faltarle el respeto a Dios porque lo sigues haciendo, sigues ofendiendo, sigues no perdonando, sigues siendo no misericordioso con la gente que hoy clama misericordia, como tú y yo clamamos al Padre que tenga de nosotros misericordia. ¿Estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere hoy? Que practiquemos la misericordia, que vivamos la misericordia, así como hoy lo hace con nosotros hasta el día de hoy. Y lo va a hacer mañana y pasado. Y el resto de nuestra vida va a tener misericordia. Y todavía tú sigues guardando rencor en tu corazón por negarte a perdonar. La misericordia es una de las perfecciones divinas. Si tú quieres crecer en la perfección de Cristo, tienes que entonces saber que una de las perfecciones divinas es la misericordia. Salmos capítulo 62. Salmos capítulo 62. Versículo 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dentro de las cosas que tú y yo hacemos mal, Dios las corrige, el Espíritu Santo lo corrige. Salmo 103. Salmo 103. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Es un miedo reverente que te aleja del pecado. Es el temor de Dios. Y dice aquí en el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. ¿Cuántos hoy le tienen temor a Dios? Si tú no tienes temor a Dios, simplemente pídeselo a Dios y dile: Señor, yo quiero vivir bajo tu temor. Enséñame. Haz lo que tengas que hacer, pero yo quiero vivir bajo tu temor. Miren, ¿qué estamos hoy viviendo? No solamente en México, en el mundo entero. Hoy hay robos, fíjense, hay robos frente a patrullas de policías. Hoy están matando gente frente a los ministerios públicos. Hoy están matando gente infestados de militares. Y hoy se siguen haciendo grandes delitos y la autoridad está ahí presente. Hoy los alumnos siguen haciendo de las suyas frente al maestro. Hoy los hijos hacen de las suyas frente a sus padres. Y muchas ovejas hacen de las suyas frente al pastor. ¿Cómo se llama eso? Falta de temor a Dios. Iniquidad. Iniquidad. Si tengo a Dios en mí, frente a mí, Él me está observando, me acompaña donde yo voy, a todo donde yo voy, Él está conmigo. Ya no me interesa la forma en que tú hablas, la forma en que tú tratas, la forma que tú negocias o cómo te conduces, no te importa. Si lo que tú estás haciendo es pecado,
No te importa que Dios sea el testigo fiel delante de ti, presenciando eso justo a ti. Si ya eso no te da temor, entonces no hay más que hacer, amados, de verdad. Si Dios no representa justamente tu suprema autoridad en tu vida, y a todos nos debería dar gran temor el faltarle a Él, el deshonrarlo a Él. Si eso ya no aplica en tu vida, entonces ¿qué es? ¿Esperar lo que dice Hebreos? ¿Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? Entonces, dentro de tus oraciones, pídele a Dios: Señor, enséñame a vivir bajo tu temor. Enséñame a ser misericordioso como tú lo eres conmigo, en todo tiempo, en todo momento. Regresamos nuevamente a Mateo 5:7. Dice nuevamente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo vas a alcanzar la misericordia de Dios? Siendo misericordioso. Y tenemos un gran ejemplo que el mismo Jesús da en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Aquí encontramos una gran enseñanza sobre la misericordia. Y dice, lo voy a leer desde el principio, dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Es para todos nosotros. Hay muchas cosas que ya Cristo puso en su palabra, y en la forma que tú lees, o le entiendes tal y como Cristo lo quiso decir, o le das tu propia interpretación, o no estás leyendo lo que ya Él escribió dentro de su voluntad revelada. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Se sabía de memoria el versículo, como muchos de nosotros no sabemos de memoria el versículo, pero no lo vivimos, no lo llevamos a nuestra vida. Y les dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién? ¿Quién? Un sacerdote. ¿Cuál era el oficio del sacerdote? Ser un mediador entre Dios y los hombres. Él hacía sacrificios por ser un mediador puesto por Dios entre Dios y los hombres. ¿Conocía de Dios? ¿Conocía de Dios? ¿Tú conoces de Dios? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. ¿Qué es un levita? Fue la tribu que Dios designó para que le sirvieran justamente a él. De las 12 tribus, dijo: los levitas quiero que me sirvan a mí. Son los únicos que pueden entrar justamente al tabernáculo, para mantenerlo justamente en buen estado, limpios, iluminado, bien. Los levitas, ¿conocen de Dios? ¿Un levita conocía de Dios? Era formado en esa doctrina de conocer a Dios. Así como tú eres formado justamente en la doctrina de Jesús. Pero un samaritano, ¿quién era un samaritano? Es una persona que no era judía, una persona que era inferior, o el judío decía que era inferior justamente a él.
Casi era como un perro, o al nivel de un perro. Así lo veían los judíos a los samaritanos. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido, ¿qué dice ahí? A misericordia. Y acercándose, ¿debía de acercarse el samaritano? ¿Debía de acercarse al judío? ¿Debía de acercarse? La respuesta es no. Vamos a ponerlo a nuestro nivel. Aquella persona que te ofendió, aquella persona que habla mal de ti, aquella persona que habla mal de tus hijos, de tu matrimonio, y de repente tiene una necesidad y acude a ti, ¿qué le dices? Ahora es la mía, no te voy a ayudar. Hazle como tú puedas. ¿Cierto o falso? Pues tú me pones cara de santos. No, yo no, pastor, no, yo soy no, hombre, claro. Pero Dios es testigo. Ahí no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Y muchas veces por eso la gente, cuando tú haces un trámite o de repente se te ofrece algo, la gente dice no. Y te saca 300 trámites que tienes que hacer previos. Y tú dices, ¿cómo? Si estuve orando. En algún momento de tu vida no fuiste misericordioso con alguna persona. Y tú quieres que de ti tenga esa persona misericordia. Qué fácil. ¿Cierto o falso? Bueno, que no digan, es cierto. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¡Guau! Alguien que era inferior, que él, para el judío era inferior a él, alguien que era odiado por el judío, alguien que no jamás hubiera podido ofrecerle algo, ese judío, cualquier otro judío, a ese samaritano. Él dijo, no voy a ser vencido de lo malo, voy a vencer con el bien el mal. Es lo que dice la palabra. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios. Un denario era el equivalente a un día de trabajo. 8 horas, 10 horas. Le dio 2 días de su vida. Tal vez dices tú, ay, ¿qué tiene? No tiene mucho. Porque era muy preciado justamente ahí ese denario para mucha gente que tenía que trabajar 10 o 8 horas diarias. Tal vez tú das un peso y dices, ay, es un peso. Da 1,000, da 5,000. Tiempos actuales, ¿los darías? Da 10,000, ¿los darías? Ok, dice aquí entonces. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, le dijo, cuidémosle. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿De quién están hablando? ¿De un samaritano? Es Cristo mismo, amados, que justamente le dice al Padre, todo lo que haga tu hijo Israel, todo, yo ya lo pagué. Así es Dios con nosotros. Creo que Dios está hablando al corazón de cada uno de ustedes para que practiquemos la misericordia. Y la única manera para que tú y yo podamos vivir la misericordia es a través del resultado de vivir una vida en Cristo. Tú nunca vas a poder ser misericordioso si no tienes una vida en Cristo. Porque la misericordia es el resultado de vivir a Cristo. Porque para mí el vivir es, dicho de otra manera, porque para mí el vivir es complacer a Cristo. Toda mi vida está para complacerla a Él, no a mí. Él es el primer lugar en mi vida, sobre todo. Hoy te preguntarías tú, ¿Cristo es el primer lugar en tu vida? ¿Sobre todo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21, anótalo. Filipenses capítulo 1, versículo 21.
¿Cuál sería el contraste de aquel que vive para Cristo? ¿Cuál sería el contraste? Aquellos que hablan de Cristo, aquellos que hablan de Cristo pero no viven a Cristo. ¿Cuál sería el contraste de vivir por, en Cristo? El contraste sería de aquellos que están viviendo una esfera religiosa en su vida y han dejado de vivir una vida vivencial en Él. Yo vengo los domingos porque me traen, yo vengo los domingos porque es una costumbre. Yo vengo los domingos porque nací en una cuna cristiana. Y todos los domingos nos traían. Yo vine porque alguien me trajo. ¿Cuántos vinieron porque necesitaban escuchar a Cristo en su vida? Muchos tienen apariencia de piedad, pero continuamente niegan la eficacia de ella. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es una vida piadosa? El Señor está prometiendo que los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Todos los que estamos aquí, o la mayoría que estamos aquí, hemos sido alcanzados por su misericordia. El que tú no practiques la misericordia el de hoy, sabiendo lo que Dios demanda, obviamente no vas a perder la salvación. La salvación es un regalo de Dios y es irrevocable. Dios no te lo va a quitar, jamás. Amén. Pero si tú dejas de ser misericordioso, sí vas a perder bendiciones. Eso sí creo que pueda pasar, que tú dejes de recibir bendiciones de lo alto. Una situación grave sería que aquel que no ha sido misericordioso por mucho tiempo que ha caminado con el Señor, a lo mejor nunca ha sido salvo. Eso sí puede ser. Entonces la pregunta sería, para finalizar hoy la predicación, hoy, este día o hasta el día de hoy, ¿estoy practicando la misericordia sin límite? Si la respuesta es no, yo te invito a que lo hagas. Ya no hay excusa, no hay pretexto alguno. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios por eso. Qué bueno que tú eres misericordioso. Qué bueno que tú estás dando de misericordia. Porque estás glorificando al Señor. Estás honrando al Señor. Y seguramente Dios va a tener de ti toda la misericordia. Amén. Como todos los domingos, Dios nos deja tarea. Tú viniste aquí para escuchar al Señor, Dios ya habló de su voluntad. Y tú y yo buscamos hacer su voluntad. No todo el que me diga que es misericordioso entrará al reino de los cielos. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta la grandeza del cristianismo? A Dios no le interesa el que tú y yo digamos, sino cuánto hacemos. Dios es de obras, no de palabras. Si tus palabras van acompañado de obras, ¡wow! Quiere decir que no tan solo eres oidor de la palabra, sino también te has convertido en hacedor de ella. De lo cual es de gran bendición en tu vida y el que está cerca de ti. Porque siempre serás un ejemplo a seguir. Siempre serás digno de imitar. Y hoy queremos que sea agua de vida, una iglesia digna de imitar. Amén. ¿Y de quién depende? ¿De Dios? ¿Depende de Dios? ¿O depende de nosotros? ¿De Dios o de nosotros? ¿De Dios o de nosotros? Yo anhelo justamente, así como tú como papá dices, yo anhelo ser una familia digna de imitar. Yo deseo que mi matrimonio sea digno de imitar, que sea tierra deseable para muchos.
Yo anhelo que mi vida sea digna de imitar. Amén. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y ese es nuestro verdadero culto racional. Nuestro verdadero culto espiritual. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido ciertamente hoy conocer más de ti, Señor, a través de tu palabra. En tu palabra ha sido clara, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Wow, qué promesa, Señor, tú has dado a tu pueblo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Gracias por esta mañana, por tu palabra. Mi Dios, anhelamos profundamente seguir caminando contigo de manera fiel, mansa, humilde. Que realmente haya esa pasión, Señor, de hablar de ti, hablar de tu palabra y ante todo vivirla en nuestras vidas. Aún, Señor, que se esté presentando alguna tibieza en el mundo, en la iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor, hoy Agua de Vida está comprometida en tener ese aviamiento en su corazón a través de la palabra. Que realmente nos hagamos apasionados de ti, Señor, y que realmente hoy marquemos una diferencia en el reino, que realmente hoy tú vives dentro de nosotros y que estamos alineados justamente a tu corazón. Mi corazón está conectado al tuyo, Señor, no solo hoy, no solo mañana, todos los días de mi vida. Bendice, Señor, a cada vida, bendice a cada corazón, bendice a cada matrimonio, a cada familia, a cada joven, a cada niño, Señor, a cada anciano. Sé tú, Señor, sobre ellos. Y que la misericordia, Señor, jamás sea parte de nuestra vida. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a su semana, amados.